fenómeno interesante, los ciclos de la materia biogeoquímico, los biomas de Chile. Veamos, un ecosistema se considera un ecosistema joven al conjunto formado por la comunidad de seres vivos, pero considerado en el hábitat donde esa comunidad vive. Un ecosistema es la comunidad, también llamada biocenosis, considerada conjuntamente con el lugar donde vive, el biotopo. Y se plantea esta clásica ecuación joven, que está en pantalla. De manera muy ramplona, muy simplona, introduzco el tema de un ecosistema diciendo que el ecosistema son dos cosas simultáneas: la biocenosis o comunidad, pero además el propio biotopo. Pero en realidad un ecosistema es más que eso. Es una serie de propiedades que van adquiriendo las comunidades cuando usted las analiza junto con el biotopo. Y entre las propiedades más importantes que surgen cuando consideras un ecosistema es esta: los ecosistemas aprendieron a reutilizar la materia. Repito, que un ecosistema es más que una biocenosis con su biotopo. Son un conjunto de propiedades que surgen al estudiar al ecosistema. Y entre las propiedades que surgen, muy importante a nivel de los ecosistemas, es que los ecosistemas aprendieron hace millones de años a reutilizar la materia que hay en sus propios hábitats. Lo que se llaman ciclos materiales biogeoquímicos. Y eso es lo que vamos a revisar en la clase de hoy día, los ciclos de la materia. En pantalla usted tiene una comunidad de seres vivos viviendo en un lugar, su biotopo, y ahí lo que está ocurriendo, aunque el esquema no lo muestra, es que es propiedad de todo ecosistema reutilizar la materia, no la energía, la materia sí. Ahí insisto en pantalla que lo propio de un ecosistema es su capacidad de reciclar, alumnos. Es como cuando uno pasa aquí el basurero. Nos han dicho hasta el cansancio, para no sobrecargar la actividad de los basureros, reutiliza la materia que es biodegradable. Yo hago tierra de hoja, alumnos, con las cáscaras del plátano, las cáscaras de naranja, las cáscaras de huevo. Hago tierra de hojas, de modo de que reutilizando la materia, los ecosistemas perduran. ¿Sabes qué? Envíame tu nombre al chat por si llego a olvidar la lista. Estoy pasándole la lista en este minuto a mi clase de biología común. Envíe su nombrecito. El Jorge Araya. La Pía Ponce. Buenos días, Pía. Gia Haulu. Usted me hizo unas preguntas en el curso de química enlace activo. Pídeme hora de consulta, Gia, si tienes tantas dudas en química. Consuelo Chandía, bienvenida. Nicole, ¿cómo está Nicole? César Olivares, Catalina, buenos días Catalina. Jaime Becerra Leighton. ¿Le quedó claro que aquí hay una propiedad emergente en los ecosistemas, que ellos aprendieron a reutilizar la materia, alumno? La energía no, la materia sí. Entonces, vamos al ciclo de reutilización de la materia como propiedad de los ecosistemas. A ver, se me queda pegado cuando reviso el chat. Ahí estoy. En color verde no es una cancha de fútbol. ¿A qué hora juega el Barcelona hoy día? Tiene que ganar para poder alcanzar al Real Madrid. En pantalla lo verde no es una cancha de fútbol. Pretende representar la idea de ecosistema, que es la comunidad más el biotopo.
Pero el ecosistema tiene esta propiedad, alumno, que a diferencia de la energía que entra al ecosistema, la energía entrante, alumno, inicialmente se va a poder almacenar como materia orgánica. Eso lo hacen las plantas. Atrapan la energía del sol y permiten que la energía entre a la comunidad. Pero por razones de la ley de la vida, la energía que entró al ecosistema se pierde de manera inexorable en forma de calor. ¿Te acuerdas de la ley del 10%? Que la mayoría de la energía que se transfiere en las comunidades se pierde como calor. De eso estoy hablando ahora. A diferencia del comportamiento de la energía en un ecosistema, energía que entra y sale, se sugiere un flujo lineal. La materia no. La materia no es necesario que entre al ecosistema. Está. Y permanentemente la materia se la vuelve a reutilizar una y otra vez. La materia inorgánica se es transformada en materia orgánica y para eso cuenta el ecosistema con poblaciones autótrofas, productoras. Pero una vez orgánica, la materia debe ser transformada en inorgánica y para eso la comunidad cuenta con descomponedores. Y entre ellos dos impulsan el ciclo de la materia. Por eso se explica, alumno, que una comunidad necesita el nivel trófico productor. Puede ser fotosintético, quimiosintético, da lo mismo, tiene que ser autótrofo. Pero además la comunidad del ecosistema requiere los descomponedores. Alguien me dijo la semana pasada, parece que leía, que le habían dicho que en épocas primitivas no existían los descomponedores y por eso los árboles viejos morían sin que nada los descompusiera. Pero eran los incendios los que provocaban tremendo... No, no es así. Las comunidades de seres vivos siempre han surgido con poblaciones descomponedoras. Los ecosistemas reutilizan la materia sin pedirle permiso a nadie porque ellos cuentan con productores y con descomponedores que impulsan la reutilización de la materia de un modo cíclico. El ciclo material tiene un nombre complejo, que es biogeoquímico. El modo de reutilizar la materia, niño, es por un ciclo bien complejo llamado biogeoquímico, ciclos biogeoquímicos. Y eso viene a colación que para la reutilización de la materia, así participan seres vivos, es cierto, que los seres vivos impulsan la reutilización de la materia, pero no son los únicos encargados de hacerlo. Para el ciclo de la materia, así los seres vivos también participan procesos geológicos. Para la reutilización de la materia, tú necesitas la actividad volcánica, que expulsa a la atmósfera gases que son necesarios para la vida. Tú necesitas los terremotos, los cataclismos, que permiten a la materia seguir un ciclo. De ahí el nombre geo, porque el ciclo material en los ecosistemas necesita la actividad geológica. Pero no es suficiente, porque también necesita procesos químicos ambientales. Reacciones que ocurren en la naturaleza ayudan a la transformación de la materia. Por ejemplo, aquí en Chile no hay muchas tormentas eléctricas, pero las pocas que hay inician procesos químicos ambientales, y se llama la fijación del nitrógeno los días que haya tormenta eléctrica. O procesos químicos que sí ocurren en las ciudades contaminadas como Santiago de Chile. Hay toda una química ambiental que permite en la naturaleza ir transformando una sustancia en otra. Para el ciclo de la materia, niño, no solo participan los seres vivos, hay procesos geológicos y hay procesos químico-ambientales. De ahí el nombre ciclos materiales biogeoquímicos. Voy a revisar con ustedes, le voy a hincar el diente a los ciclos materiales más importantes. El ciclo del carbono es muy fácil de entender.
ciclo del nitrógeno me voy a detener un poco más porque tiene una peculiaridad que la voy a destacar. Del ciclo del carbono, cómo los ecosistemas reutilizan infinitamente el carbono. ¿Cómo sigue? Bueno, acá aparece un esquema con los distintos procesos de conversión del carbono. Tienes que entender que el carbono se encuentra inorgánico en la atmósfera, en forma de CO2. Y a partir de ese carbono inorgánico, espero que te haya quedado claro en las clases anteriores que hay organismos que fijan el CO2, son los autótrofos, y convierten ese carbono inorgánico en orgánico. Aquí aparece el CO2, con la ayuda de la luz solar, en un proceso llamado fotosíntesis, hace que las plantitas fabriquen materia orgánica. Fijaste el CO2. Primera etapa del ciclo del carbono, la fijación por fotosíntesis. Segunda etapa, la planta sirve de nutriente a un herbívoro que asimila ese carbono y lo convierte en su propia biomasa. Tercera etapa, el carbono puede ser objeto de respiración celular y los seres vivos, respirando, respiración celular me refiero, devuelven a la atmósfera el carbono inorgánico. Observan el esquema que las plantas también respiran. Espero que a esta altura del año entiendas que las plantas realizan respiración celular, cuentan con mitocondrias para tal efecto. Las plantas usan oxígeno en su propia respiración celular. Y además el ciclo muestra que los restos orgánicos van a ser descompuestos por los microorganismos. Y en el proceso de descomposición de los descomponedores, ellos aseguran que el carbono orgánico sea devuelto a la atmósfera por respiración en forma de CO2. Y ahí el ciclo se cierra. Resumen, el ciclo del carbono tiene las etapas de fijación y respiración. Y entre los dos reutilizas al carbono. La fijación es la conversión del carbono inorgánico en orgánico, y la respiración, la conversión del carbono orgánico en inorgánico. Y ahí se cerró al tiro el ciclo. Pregunta Nicole Lacayo. Usted que suele estar pendiente de la clase, Nicole Lacayo. ¿Conocen ustedes algún modo en la que el carbono, al formar parte de unos compuestos de los que te estoy preguntando, tiende a quedar secuestrado del ciclo del carbono? De nuevo, quiero que me envíen la respuesta por el chat. ¿Alguien de la clase con Asenjo sabe de alguna forma en la que el carbono tiende a quedar como secuestrado, como que se aísla, como que si no haces nada puede permanecer el próximo 1.000.000 de años como el compuesto que es? ¿Hay alguna manera de secuestrar al carbono como para que no vuelva al ciclo? A ver qué me dicen por el chat. Diamante, me dicen. 3 alumnos me hablan del diamante. Es una manera de ir retirando el carbono, pero ese carbono no ha salido nunca del ciclo. Solo que va a estar el próximo 1.000.000 de años en forma de diamante. Es verdad. Pero me hubiese gustado que me hubiesen dicho otro modo un poco más razonable que el diamante, pero tienen razón. El carbono como diamante está quedando un poco secuestrado, pero hay otro modo más. El petróleo, bien Yerko. Bien Yerko. El grafito, me dice Jorge Araya, también. Pero me hubiese gustado que hubiesen dicho petróleo, alumno. El petróleo son restos descompuestos de organismos prehistóricos y que han estado los últimos millones de años en forma de petróleo. Si tú no haces nada por usar ese petróleo, créeme que ese carbono va a seguir siendo petróleo el próximo 1.000.000 de años. El modo de devolver ese carbono de petróleo al ciclo es quemándolo. Puede ser artificialmente o mediante un incendio natural.
pero eso es un modo muy conocido de secuestrar el carbono como petróleo. A ver, Jorge Araya, no entiendo. Dice el grafito, entonces mis dinosaurios de plástico eran dinosaurios de verdad. A ver, no entiendo tu afirmación, Jorge Araya. ¿Qué me está diciendo eso con que leo? Ah, ya el plástico. Ya, ahora entiendo. Tiene razón Jorge Araya, que está ahora producto de la manipulación de la humanidad. El plástico se está convirtiendo en otra manera de secuestrar el carbono, porque sucede con este compuesto que es muy estable, con lo que Jorge Araya tiene toda la razón. Ha surgido, no lo había pensado Jorge, gracias por el ejemplo, lo voy a usar de ahora en más. Hay otro modo en la que el carbono puede quedar secuestrado, en forma de plástico. Al ser tan estable, eso asegura que el plástico el próximo 1.000.000 de años va a seguir siendo carbono secuestrado. Y ese carbono tiene que volver al ciclo, tú lo quemas, solo que por problemas medioambientales es mejor no quemar el plástico, porque produce mucho humo, mucho tóxico, mucho CO2. Pero lo importante es que el carbono tiene algunos ejemplos, ya sea petróleo, ya sea grafito, ya sea diamante, carbonato, nadie me ha mencionado, una piedra caliza que se llama, que son carbonato que se ha ido depositando como restos de organismos primitivos. Hay una manera del carbono como que tiende a quedar secuestrado, pero tarde o temprano va a volver al ciclo. Espero que lo hayan entendido. Antes de cambiar de tema, las etapas esenciales del ciclo del carbono son la fijación, que lo normal es que sea por fotosíntesis, aunque puede serlo por quimiosíntesis, alumno, y la segunda etapa es la respiración, en la cual con ayuda del oxígeno la materia orgánica se oxida a CO2. Y esas son las dos etapas importantes. El nitro, yo olvidé, pero se lo digo al tiro porque ¿por qué estamos hablando del ciclo del carbono, alumno? ¿Por qué el carbono? ¿Por qué a un ecosistema le importa reutilizar este elemento? Porque con el carbono se forma la materia orgánica. Sencillamente por eso al ecosistema le importa reutilizar este elemento, que no es el wolframio, no es el tungsteno, ni el einstenio el que se recicla, el carbono, viejo. ¿Por qué? Porque el carbono tiene un rol esencial en la formación de futuro materia orgánica. Por eso es necesario volver a utilizarlo. El otro elemento que es importante para la vida y hay que aprender a reutilizar es el nitrógeno, porque con el nitrógeno se forman un grupo particular de compuestos orgánicos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos requieren nitrógeno en sus bases nitrogenadas. Los aminoácidos, las proteínas, necesitan tener grupos aminos. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que volver a reutilizarse tantas veces sea necesario para poder formar ácidos nucleicos y futuras proteínas. Y aquí viene algo interesante, joven. Del ciclo del nitrógeno, que son varias etapas, casi todas ellas la impulsan poblaciones de bacterias diferentes. De nuevo, la característica más notable del ciclo del nitrógeno, alumno, es que, no estoy diciendo que todas sus etapas, pero casi todas las etapas la realizan bacterias. Y esa actividad bacteriana va a ir transformando al nitrógeno en distintos compuestos nitrogenados, de modo de que va a permitir al nitrógeno entrar en una comunidad, sufrir transformaciones hasta volver a ser el nitrógeno original. Las etapas de transformación la realizan bacterias, muchas poblaciones distintas. Mira, aquí en pantalla está el ciclo del nitrógeno. A ver, tiene varias etapas. Todo comienza con el nitrógeno atmosférico.
el 80% de lo que estás llevando en este minuto a tus pulmones es nitrógeno molecular atmosférico. Ese nitrógeno entra a tus pulmones y lo exhalas, porque nosotros no tenemos la capacidad de disponer del nitrógeno atmosférico. Nosotros no, pero unas bacterias sí. Se llama fijación, acá en este esquema, se llama fijación el mecanismo por el cual ciertas bacterias que forman simbiosis con las raíces de las leguminosas, la que les confieren un ambiente anaeróbico para que estas otras puedan existir, para que estas bacterias transformen el nitrógeno en amoníaco, y lo hacen. La fijación es el proceso por el cual el nitrógeno de la atmósfera se convierte en amoníaco, NH3 o NH4+, cuando están en solución acuosa. Eso lo hacen bacterias lo hacen bacterias que están en los nódulos de las raíces de las leguminosas. Eso es una simbiosis llamada mutualismo. Ahí está. Ahí está la planta de poroto. En sus raíces hay unas bacterias que viven en los nódulos en una simbiosis mutualista. Estas bacterias del género Rhizobium, a partir del nitrógeno molecular, lo reducen y lo convierten en futuro amoníaco. El amoníaco, niño, todavía no está disponible para las plantas para fabricar materia orgánica. Ahí entran en juego una segunda población de bacterias. Las bacterias nitrificantes van a tomar el amoníaco, lo oxidan y lo convierten en una primera etapa en nitrito, y luego en una segunda etapa otras bacterias lo van a convertir en nitrato, NO3-, y así oxidado ahora lo pueden disponer las plantas. Las plantitas disponen del nitrato, que no del amoníaco. El nitrato sí, NO3-. Lo asimilan por las raíces y a ese nitrógeno inorgánico recién lo convierten en materia orgánica. Las plantas fabrican futuros nucleótidos, futuros proteínas. Y ahí se convirtió en un proceso de asimilación que hacen las plantitas. Recién el nitrógeno ahora forma parte de materia orgánica. Y lo que viene ahora, que entró a las comunidades, usted ya entiende lo que va a pasar. Por la actividad propia de las comunidades, las plantas sirven de alimento y el nitrógeno empieza a transitar por toda la comunidad. El nitrógeno de la planta ahora forma parte de las biomoléculas del coipo, o de este ratoncito herbívoro. Y este ratoncito excreta nitrógeno como parte de su proceso normal fisiológico, va a excretar. Y lo que va a ocurrir, que de las excretas, los descomponedores que hay en el medio ambiente van a transformar ese nitrógeno a un orgánico, lo van a amonificar y lo van a volver a transformar en amoníaco. De esa manera continúa parte del ciclo. El ciclo se cierra con esta etapa que no he mencionado aún. El nitrato, formado por las bacterias nitrificantes, puede volver a ser el nitrógeno en la atmósfera, porque por una actividad de unas bacterias que hay en el suelo, llamadas las desnitrificantes, tú repones en la atmósfera el nitrógeno que previamente había sido fijado. Y con esa actividad desnitrificante bacteriana, el ciclo del nitrógeno fue finalmente clausurado. Y se mantiene el ciclo. La fijación del nitrógeno se contrapone a la desnitrificación, y así logras mantener unas concentraciones de nitrógeno atmosférico constantes. Y los seres vivos podemos disponer de una parte del nitrógeno atmosférico porque ha sido fijado. ¿Qué es lo que vio usted? Que muchas de las etapas las realizan bacterias. Voy a hacer una pasada por un tema importante para tu prueba de transición, que son cuáles son los ecosistemas que existen en Chile. Chile es un país muy largo y tiene la posibilidad de tener muchas áreas ecológicas distintas. Se llama biomas
aquellos ecosistemas que, siendo diferentes, son parecidos, jóvenes, aun cuando estén ubicados muy lejanos uno de otro. Chile cuenta con bioma de desierto en el norte de nuestro país, pero en la zona sur de los ríos cuenta con un bioma de selva. Voy a ir revisando los biomas y mostrándote las comunidades más representativas de cada bioma en Chile. Bueno, los biomas de Chile son, sáquele punta al lápiz, tome nota, bioma de desierto, bioma de matorral y bosque esclerófito, que es lo que es propio de la zona central. Bioma de selva, por allá por la zona de la zona de los ríos, Chiloé, Valdivia, Osorno. Bioma de estepa, esto está allá en la zona de la Tierra del Fuego, allá en la zona de Punta Arenas. Y además hay un bioma de cordillera que es propio de las comunidades que viven a lo largo de la cordillera de los Andes. Voy a revisar un poco las comunidades de cada bioma, alumno. Desierto, bioma de matorral, bioma de bosque, de selva, de estepa y cordillera. Comienzo con el bioma de desierto, alumno. Mira, en pantalla, lo propio de un desierto. Lo que estás viendo es lo siguiente. Por las condiciones extremas, sucede que en estos biomas, los productores tienen una baja productividad. Son pocos y con una muy reducida productividad primaria. ¿Sabe lo que ocurre? Por lo tanto, que la comunidad es muy poco rica, porque cuenta con pocos productores y con baja productividad. Y hay pocos animales. Te lo vuelvo a repetírtelo. En un bioma de desierto, las condiciones son tan extremas que hay pocos productores de materia orgánica. Y no solo hay pocos, sino que su propia capacidad de producir materia orgánica es escasa. La productividad primaria es baja. Si tú sumas que hay pocos productores y que su productividad primaria es baja, hay poca capacidad de alimentar a una comunidad. Y eso explica que la comunidad de desierto sea tan poco rica. Hay pocas especies. Aparece la vizcacha y pare de contar, un cactus y como que estamos terminando la comunidad de un bioma de desierto. ¿Entendiste las limitantes para una comunidad? Que son sus propios productores. Dependiendo de lo que haga o no haga el productor, será el resto de la comunidad. Y aquí Asenjo te está diciendo que por las condiciones de un desierto, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, escasez de agua, hay poca actividad productora, hay pocas plantas, con lo que limitaste al toque al resto de la comunidad. Bioma de matorral, que es lo propio de la zona central de Chile. Aquí hay condiciones más benignas para que haya una mayor diversidad productora. Y si hay más productores, hay más producción de materia orgánica y tú puedes dar rienda suelta a una mayor comunidad. El bioma de matorral, joven, lo constituyen, estamos en una zona central que todavía limita el agua. Teóricamente, esta zona central de Chile ha sido siempre escasa en agua, pero ahora es demasiado. Esclerófitos son los vegetales porque tienen las hojas muy duras, porque están cubiertos de una cutícula que les impide la deshidratación. Ese es el matorral esclerófito, plantas adaptadas a la deshidratación, porque la zona central siempre ha sido una zona escasa en agua. Solo que hay lo suficiente cantidad de agua como para que la población productora sea mucho más abundante que en el norte de Chile. Y si hay más plantas, hay más comunidad. Y aparece este zorrito, el zorro culpeo. No sé si usted conocía al zorro culpeo. Le manda saludo al zorro culpeo. Zorrito amigo.
El otro zorro que hay en Chile es el zorro chilla. Desconozco las diferencias, entiendo que uno es más grande que el otro. Y puede haber un tercero, que es el zorro de Darwin, que no sé si está extinto, al sur de Chile. En pantalla ahí, mirando al fotógrafo, el zorro culpeo, que es propio de la zona central. Más al sur de este país está el bioma de selva. Está la disponibilidad de agua, que aquí ya en toda su extensión surgen las poblaciones productoras, como los coihues, los canelos, laureles, tepas, una diversidad enorme de plantas, las que tienen la posibilidad de fabricar mucha materia orgánica. Y eso explica la gran biodiversidad que tiene la selva chilena. Bioma de selva chilena. En la zona de Valdivia, los bosques son muy ricos en biodiversidad. Hay tal cantidad de poblaciones productoras que la capacidad de producir materia orgánica es enorme. Y eso explica por qué existen tantas especies distintas. Porque hay mucho alimento para la comunidad. El chucao, me parece que es ese pajarito, chucao, uno que canta de una manera especial para ustedes que a lo mejor han ido a Chiloé. Es el canto típico del bosque chileno sureño, el chucao. Acá abajo la ranita de Darwin. Leía por ahí que esta ranita fue exportada en tal cantidad para fines de mascota que puso en peligro la presencia de esta especie en Chile. Creo que está en peligro de extinción. El bioma de estepa, allá en la zona de la Tierra del Fuego, que se llama, en el extremo sur de Chile, usted encuentra unas condiciones en las que tiene su grado de biodiversidad igual, aunque no es tan evidente la presencia de plantas. No en esta foto, pero acá se ve en estas zonas inundadas de agua, tiene que haber una cantidad de productoras importante porque el ganado, los herbívoros son de gran tamaño. Poblaciones de guanacos, poblaciones de ñandúes de gran tamaño existen en este bioma de estepa, que son el bioma que usted va a encontrar en el extremo sur del país. Y finalmente, el bioma que acompaña la longitud de nuestra cordillera de los Andes. A lo largo de la cordillera, usted va a encontrar vegetación que es capaz de alimentar a poblaciones herbívoras, como estos guanacos, las alpacas, las llamas, los conejitos. Estos herbívoros se dan en tal cantidad que permiten transferencias en futuros niveles tróficos, de modo que los biomas de cordillera tienen su buena representación. Carnívoros como el puma, en teoría, están a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Y el cóndor de Chile también, porque hay una actividad productora importante. El bioma de cordillera tiene una buena riqueza de especies. Niños, voy a cambiar de tema un poco y me voy a referir a lo que se llama ecología humana y el impacto medioambiental. Voy a hablar de contaminación ambiental. En pantalla, alumno, lo que usted está viendo es una curva de crecimiento humano en color rojo. Contra el tiempo se representa el número de seres humanos y lo que se observa que hay un despegue brutal de la población humana hace unos 500 años atrás. Es lo que se llama la revolución industrial. Por las razones que yo te voy a explicar, se produce un despegue exponencial de la población humana. Por razones de curva de crecimiento humano, se están produciendo
los fenómenos medioambientales de los que te voy a contar luego ahora. El problema más importante que explica el daño medioambiental es la inmensa población humana que habita este planeta actualmente. A ver, acá un gráfico contra el tiempo, el número de personas humanas. Para efectos de los países desarrollados, observa la curva de crecimiento en los países desarrollados. Tiene el siguiente comportamiento sigmoide. En los países desarrollados, alumnos, se suele dividir la curva de crecimiento en estos países desarrollados en 4 etapas. Una etapa preindustrial, hay una etapa de transición, ya ocurrió una etapa industrial, porque ahora estos países están en una etapa postindustrial. Lo que te quiero mostrar es que la curva de crecimiento sigmoide, tú la puedes interpretar como el juego que se establece entre la natalidad y la mortalidad, que es lo que te voy a mostrar ahora. En un juego de competencias entre natalidad y mortalidad, tú puedes explicar por qué la curva de crecimiento fue creciendo como crece o por qué dejó de crecer. Comienzo. Estos países europeos, hace miles de años, tenían un tamaño poblacional mínimo, como aparece en pantalla, poblaciones muy esmirriadas. En la etapa de transición se produce un alza en la población humana, empieza a despegar. En la etapa industrial, esto es siglo XIX, la población humana sigue creciendo, pero a una tasa un poco menor. Y ahora estos países desarrollados, por las razones que te voy a contar luego, mantienen su población relativamente constante, que es el comportamiento propio de las poblaciones en los países desarrollados. Lo que usted está viendo, alumno, es una curva de crecimiento sigmoide. Lo que voy a hacer ahora es explicar por qué en cada etapa la población era como era en un juego de natalidad versus mortalidad. Voy a la etapa preindustrial. Hace 1000 años atrás, los pueblos europeos tenían una natalidad muy alta, pero simultáneamente a la natalidad muy alta hace 1000 años atrás, la mortalidad prácticamente equiparaba a la natalidad, lo cual explica que los dos parámetros se anulaban, de tal modo que las poblaciones europeas se mantenían muy bajas, porque la natalidad era neutralizada con una altísima mortalidad. En la etapa de transición, siglo XVI-XVII, antes de la por razones del desarrollo de la medicina, pasa lo siguiente. Hay que culpar a la medicina de lo que viene ahora. La natalidad como que tendió a ser la misma natalidad tan alta que había sido siempre. Puede bajar un poco. Pero la que bajó durante el desarrollo de la medicina fue la tasa de mortalidad. Por condiciones de mejora en la salud pública, por condiciones de mejora en la salud privada, las personas ya no se morían tanto como lo habían hecho antes. Y eso explica que, en consecuencia, el descenso de la tasa de mortalidad, pero la mantención de la natalidad hizo despegar a la población humana en el siglo XVI-XVII. Continúo. En la etapa industrial, el incremento poblacional se hizo cada vez menor, pero la población seguía creciendo, pero se tendió a estabilizar. Y eso se explica por el juego entre la natalidad y la mortalidad. Observa, la natalidad, curva verde, tendió a disminuir en la etapa industrial. Las mujeres tenían menos hijos, porque empezaron a servir como fuerza de trabajo, iban a las universidades, dejaban de tener menos hijos, se casaban más tarde, porque eran fuerza laboral. Al descenso de la natalidad, mantuvieron en bajo también la mortalidad por razones de salud pública. En consecuencia, la tasa de la natalidad disminuye, pero también se mantuvo baja la mortalidad. Resultado, que las poblaciones tienden a estabilizarse, alumnos. Las poblaciones europeas
se estabilizan cuando ocurre que en la etapa industrial la tasa de natalidad empieza a disminuir por el ingreso masivo de la mujer al trabajo, que sumado con una baja tasa de mortalidad por razones de desarrollo médico, las poblaciones se estabilizan. Y en la etapa postindustrial que viven actualmente, persiste una bajísima tasa de natalidad y persiste una bajísima tasa de mortalidad. Las poblaciones se mantienen. El problema que tienen los europeos, que como hay baja tasa de natalidad, las poblaciones están envejeciendo. Son poblaciones viejas. Hay pocos cabros chicos. ¿Entendiste que una curva de crecimiento sigmoide tú la puedes explicar en el libre juego que se establece entre la natalidad versus la mortalidad? ¿Entendió? Tómele una fotito. Aunque este esquema está en tu guía. ¿Qué más? Bien. Aquí surge un problema que es cómo alimentar a millones de seres humanos. Somos 6.000 millones de seres humanos. Se acuñó el concepto de huella ecológica para referirse a las áreas de cultivo que tú necesitas para alimentar una población humana. La huella ecológica no la confundas con la huella de carbono. Estoy hablando de huella ecológica. La huella ecológica es el concepto inventado para referirse a las áreas cultivables que tú necesitas para alimentar a una población humana. Como la población humana está en crecimiento, la huella ecológica también, pues, alumno. Ante una población que crece, mayor es el número de áreas de cultivo necesarios para alimentarla. Eso es lo que está pasando. Observa el gráfico. Aquí hay un gráfico de años, desde los años 60 del siglo pasado, versus un índice porcentual que te lo explico al tiro. Observa. Lo que está apareciendo en pantalla es la población humana mundial que viene creciendo desde el año 60. O sea, hace 50 años atrás, 60 años atrás. Si tú consideras que en el año 60, 1960, la población era un 100%, mira lo que el gráfico dice, alumno. Es tremendo. Del 100%, que fue el año 1960, se duplicó antes de llegar al año 2000. En 40 años, alumno, se duplicó la población humana. En pantalla, el crecimiento porcentual de la población humana desde 1960 se duplicó apenas en 40 años. Y eso es tremendo. Somos 6.000 millones de personas. Bueno, ¿y qué pasa con la huella ecológica? Que en la medida que la población humana crece, también crece su huella ecológica, que son las áreas de cultivo supuestamente necesarias para alimentar a esta población. La huella ecológica viene creciendo. Aquí hay un problema, sí. Que para las áreas de cultivo que se necesitan, hay un problema de biocapacidad, que es, en definitiva, cuáles son las áreas disponibles. Una cosa es que tú necesitas áreas de cultivo y otro problema distinto es que si existe esa área de cultivo, que no la hay. La biocapacidad son las áreas de cultivo posibles de usar y se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 60 años. ¿Sabes lo que significa? Que si no hay disponibilidad de áreas de cultivo, hay que ir a buscarlas. ¿Y sabe dónde encontrarlas? Sí, alumno, en el medio ambiente. Tienes que ir a los ecosistemas a ir a buscar futuras áreas de cultivo. Y eso explica la gran demanda, la gran presión que hay sobre los ecosistemas, porque necesitamos de ellos áreas, necesitamos el suelo para cultivar más arroz, para cultivar más trigo, para tener más ganado vacuno. Y eso explica la presión humana sobre los ecosistemas, explica el gran deterioro que hay a nivel mundial.
porque la huella ecológica viene creciendo, tú vas a tener que ir a buscar al ecosistema futuras áreas de cultivo. Bueno, en pantalla, alumno, tú puedes ver un ecosistema desde el punto de vista de las necesidades humanas como una fuente prestadora de servicios. Los ecosistemas, mira, no te estoy contando nada nuevo, nos ofrecen servicios, bienes y servicios. El agua, el aire, el suelo, la madera, lo que usted quiera, tú lo puedes obtener en el ecosistema. El problema es que como la población humana viene creciendo demasiado, la demanda es cada año mayor sobre el entorno. Y eso está provocando un deterioro, un menoscabo. ¿Qué te lo digo? Si esto uno ya lo sabe por parte del discurso de cualquier persona, entender la presión que ejercemos sobre nuestro medio ambiente. Hay múltiples modos de provocar un menoscabo en el medio ambiente. ¿Qué sé yo? La acción humana, la deforestación por tala o por fuego, provoca una destrucción del suelo, de la capacidad de retener agua, se erosiona. El pastoreo excesivo provoca una pérdida de la capa vegetal. El problema es que Chile es muy pobre. Somos pobres, nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia. Entonces es imposible evitar el pastoreo excesivo, porque el pastoreo lo realizan pastores pobres. ¿Y cómo le vas a ir a decir a ellos que no hagan más pastoreo? Hay una serie de acciones humanas que están produciendo un daño a los ecosistemas. El daño, hasta cierto grado, puede ser reversible. Hay modos de revertir el impacto medioambiental humano, pero cuando el impacto ya es muy es irreversible, el daño es irreversible. En pantalla voy a pensar que lo que estoy mostrando son áreas que se ha ido a obtener desde la selva mediante tala o mediante incendio para generar áreas de cultivo. Repito, lo que estás viendo en pantalla, voy a creer que es la obtención de futuras áreas de cultivo para poder alimentar a la población humana creciente. ¿Dónde la sacaste? De los ecosistemas. La construcción de carreteras divide un ecosistema en dos. Eso es otro modo de dañar los ecosistemas, dividirlo en dos, parcelarlo, subdividirlo. Otro problema es que como consecuencia de la actividad humana generamos contaminantes que la manera más fácil es dirigirlo al entorno. Contaminar el medio es lo más fácil. Un emisor de aguas domiciliarias